Ana Catalina Emmerich, Visiones y revelaciones completas. Segunda parte. Visiones generales. Capítulo 2. Visiones de sus amigos y enemigos. 16. Visión de Reif y Rossetti, examinadores de sus estigmas. 19 de febrero del año 1819. He visto a Reif repleto de malicia, y lo he visto hablando contra su propio convencimiento y calumniándome, para complacer así al gobierno del Águila. Yo creía que Rossetti había cambiado, pero he visto que era falso y disimulado en lo íntimo de su ánimo, y hablaba a veces con simulación. Mientras yo estaba pensando en mi interior, ¿cómo podría semejante sacerdote ser de provecho a los fieles?, sentí que me respondían: él aprovecha a sus fieles tan poco, cuanto les aprovecha poco la Biblia a los herejes. Él no tiene en sí bendición alguna, pero puede, sin embargo, hacer parte a los demás de aquellas que tiene la Iglesia, aunque él no participe de ellas ni poco ni mucho. He visto el dominio del Águila estar en malas condiciones en este país. El presidente supremo piensa rectamente y tiene un corazón noble, pero está rodeado de una caterva maligna. Si él viniese en persona a verme, no me inquietaría, buscando el modo de convencer su ánimo, que es recto. (17) Advertencias para el peregrino. Puede muy bien suceder que uno se sienta escandalizado al asistir a una misa solemne malamente cantada, ya sea por la disonancia de un órgano mal tocado, mientras otros, por el contrario, quedarán edificados. Contra semejantes escándalos hay que luchar con la oración. Aquel que resiste a semejantes escándalos en su propio ánimo, por negligencias que se advierten en la Iglesia, adquiere gran mérito y acumula para sí una gracia, que a veces ha sido no cuidada o dilapidada por otros. Aquel que trata de convencerse de la verdad por sus propios medios, y no por la ayuda de la gracia de Dios, podrá perfectamente quedarse aferrado a su propia opinión, pero no podrá jamás ser penetrado de la luz de la fe. En todas las noches se me recuerda que debo hacer tal o cual meditación, y así me sucedió ayer tarde. He recibido durante la noche una advertencia respecto de mí misma, pero especialmente se me ha dicho respecto del peregrino. Es necesario que en él varias cosas sean mejoradas. Me fue mostrada cómo, gracias a nuestro trato, le podrá llegar a él una mejor y mayor luz y crecer en provecho. Como yo pensara en mi ánimo sobre la conducta para con el peregrino, y sobre el modo de satisfacer mejor a su misión y a la mía propia, para hacer fructificar abundantemente las grandes comunicaciones que debo hacerle, me fue dicho que debemos recíprocamente tener paciencia de los dolores que nos sobrevendrán, y que el peregrino debe comunicarse con mis propias intenciones, para que se siga mayor unión espiritual. Haz tú lo que puedas, me fue dicho, y lo demás, déjalo al cuidado del peregrino. Muchas personas desean ardientemente y de corazón hablar contigo. Cuando se presente la ocasión de que puedan hacerlo, examina en ti misma si esto puede serle a ellos de provecho. Debes rogar al peregrino que se decida a ser humilde y paciente. Debe vencer la propia obstinación, y tú debes insistir en que esto se haga seriamente. Guárdate de ceder a las buenas palabras por falsa condescendencia. Opón resistencia e insiste fuertemente para que el peregrino se decida. Tú eres demasiado benévola. La benignidad fue siempre tu defecto. No debes dejarte llevar jamás a reconocer por bueno lo que encuentras que es defectuoso. (18) Advertencias para el confesor. Los confesores de Ana Catalina eran el padre Lindbergh y el abate Lambert. El guía celestial me dijo, además, que seguramente me vendrían encima otros muchos males, pero que no debo espantarme, sino más bien, sin inquietud, esperarlos en el nombre de Dios.
Recibí también muchos reproches a causa de mis defectos. Eso de callar sobre muchas cosas por malentendida humildad no es otra cosa que secreto orgullo. Yo debo recibir las cosas y darlas, como lo hacía siendo niña, que recibía mucho más que ahora. Debo decir sin ningún miedo cuanto he callado, no bien se me presente a la mente. También con el confesor me debo lamentar francamente de todo lo que me oprime. Aun cuando parezca que no me quiere escuchar, debo pedirle que me escuche, y con esto obtendré ayuda más frecuente. Mi guía también reprendió mi demasiada condescendencia hacia muchos, y que con ello descuido el cumplimiento de mis deberes en la oración y hacia los demás. Que es muy inexacto cuando digo, he aquí que estoy tendida y no puedo hacer cosa alguna. Bien sabía él que yo me arrastraría de noche, envuelta en mi manto, para distribuir limosnas, y que me lamentaba de no poder hacerlo, puesto que de buena gana lo haría. Que lo que el Señor me imponía no era del todo de mi gusto. Debo pensar que yo no estoy inútilmente en este lecho. Debo obrar con la oración y manifestar lo que me ha sido dado. Me dijo que pronto tendría que contar cosas que me resultaría muy gravoso decirlas, pero que las tendría que narrar. Una furiosa tempestad nos amenaza. El cielo se oscurece horrendamente. Pocos son los que aquí abajo rezan, y las necesidades son grandes. Las órdenes religiosas van decayendo siempre más. Debo decir a todos los buenos que recen con todo el corazón. Me dijo, además, que yo debo prepararme con tranquilidad y valor a recibir los males que se acercan. Me podrían hacer morir, pero como mi obra no está aún terminada, si por mi negligencia viniese a morir antes del tiempo, deberé soportar el resto de esos dolores en el purgatorio, que los dolores de allá son mucho más amargos que los de aquí. 19. Visión de Santa Cecilia, el niño de la paciencia. Por la fiesta de Santa Cecilia, estuvo a punto de reproducirse el estado de pusilanimidad. Me turbaba el pensamiento de no haber sido bastante paciente durante el tiempo de las pesquisas. Entonces invoqué a Santa Cecilia para que me consolase, y ella se me apareció en el mismo momento como si descendiese del cielo. ¡Qué aparición tan conmovedora! Su cabeza estaba a medio separar del cuello, con una extensa herida, inclinada hacia su lado izquierdo. No era muy alta de estatura. Tenía ojos y cabellos negros, tez blanca, gentil y delicada. Llevaba un vestido amplio de género, como cándido, adornado de flores grandes, extensas y algunas doradas. Con ese vestido fue martirizada. Me dijo más o menos las siguientes palabras: ten paciencia. Tus faltas te serán perdonadas por Dios si te arrepientes. No debes estar turbada por haber dicho las verdades a tus perseguidores. Cuando se es inocente, se puede animosamente hablar al enemigo. También yo hablé con sinceridad a mis enemigos y les respondí. Cuando me hablaban de mi fresca juventud y de las doradas flores de mi vestido, que yo estimaba tan poco todo eso como el fango de que estaban formados sus dioses, y que de buena gana cambiaba aquellas doradas flores por el rojo del martirio. Mira, con esta herida aún he vivido 3 días, y he gozado del consuelo de los siervos de Jesucristo. Te traigo la paciencia. Un infante vestido de verde. Tenlo con afecto. Él te ayudará. Entonces desapareció y lloré de gozo. El infante se quedó conmigo. Se sentó junto a mí en el lecho. Estaba muy incómodo sobre un pequeño lugarcito. Tenía sus manecitas escondidas en sus mangas, y con cierta serena tristeza inclinaba su pequeña cabecita. Nada pedía, de nada se quejaba. Esta vista me conmovía y me consolaba inefablemente. Recuerdo que tuve ya ese infante de la paciencia conmigo, cuando aquellos holandeses me torturaban tanto que estaba por impacientarme. La Madre de Dios me lo trajo. Él entonces me habló y me dijo: mira, me dejo alzar y pasar de un brazo a otro, yacer en las faldas o por tierra,
y estoy siempre contento. Haz tú también así. Veo a este niño desde que me ha sido traído. También cuando estoy despierta y he adquirido paciencia y paz. Seine Sonnen, seine Sonnenfliege, Gott, wie seine Sonne fliegen durch des Windes 20. La Virgen de Einsiedeln, lugar de Suiza con un santuario de la Virgen muy frecuentado por los peregrinos, la libra de un peligro. 13 de noviembre del año 1819. Me sentí transportada por mis enemigos en medio de gritos y clamores, y puesta sobre un palco alto, tan estrecho que estaba en peligrosa situación de caer y romperme la cabeza. Cuando me vieron allá, dieron muestras de gran algaraza. Yo estaba en grandísima angustia. Al fin apareció la Madre de Dios bajo la figura de la Virgen de Einsiedeln. Hizo que el palco se alargase y ensanchase de tal modo que pudiera pasearme sobre él mismo. Al fin, inesperadamente, bajé de allí, a la vista de lo cual mis enemigos quedaron muy avergonzados. (21) Nuevos peligros y socorros. 25 de noviembre del año 1819. Me vi de nuevo yaciendo sobre un tablado que estaba formado de tablones que tenían en el medio una abertura por la cual se veía un poco oscuro. Todo en torno estaba silencioso. No se veía a nadie. Parecía como que yo debía permanecer allí secretamente, precipitándome en el abismo central. Pero aparecieron las santas Francisca y Ludovica, que tantas veces me habían ayudado, y levantando una tabla, me indicaron una abertura en un ángulo del tablado. Yo debí descender por allí por medio de una escalera, la cual cayó al momento de llegar yo al suelo. Me sentí libre de todo tormento. Entonces una monjita de nuestro monasterio me lavó los pies, sobre los cuales yo tenía manchas que debían serme quitadas. Los estigmas no me fueron lavados. Yo sentía gran timidez y retiraba los pies. (22) Santas Francisca y Ludovica la salvan de nuevo. 27 de noviembre del año 1819. Como tenía yo que ver los peligros que había superado, me vi transportada por mi guía a una casa cuadrangular, vacía, a semejanza de una cabaña. En esta casa había de un lado una gran caldera, tan grande como esta mi pieza. En medio de la casa había un gran fuego, dentro del cual debía yo ser arrojada. Primeramente vinieron las personas más jóvenes que yo conocía, y trajeron astillas y pequeñas leñitas, levantándose una gran llamarada que muy pronto se apagó. Entonces vino una multitud de personas casadas y de viejos, que yo había conocido antes. Trajeron grandes trozos de leña y troncos, y encendieron un fuego muy ardiente. Yo por mi parte no entré, y bien pronto se apagó la hoguera. Y la leña no ardió por entero, sino que quedaron troncos a medio arder. Luego vinieron varias monjitas, y encendieron un fuego verdaderamente ridículo. Ellas traían casi a escondidas y a hurtadillas toda clase de pequeñas astillas, hojas secas, hierbas áridas, cañitas y juncos, ramas marchitas y vacías ligadas en haces. En una palabra, todo lo que era liviano y que podían traer a escondidas. Entre tanto seguían murmurando oraciones y corrían a la iglesia. Ninguna de ellas quería dejar ver a las otras lo que hacían, y entre tanto todas hacían lo mismo. Era un trabajo de encender fuego verdaderamente ridículo, y yo podía conocer en cada una de ellas su modo particular de trabajar. Se acercó más particularmente Songen, y puso sobre aquel fuego cuanto más leña pudo, y lo dispuso tan bien que pronto los tizones comenzaron a arder. En ese punto, las monjitas se separaron y también yo me alejé de allí, pero volví al lugar bien ligero. De pronto vinieron personajes en carrozas y entre ellos doctores. Observaron curiosamente todas las cosas.
Suspendieron sobre el fuego la caldera y verificaron varias veces si estaba a punto de calentarse. Una vez más, hasta yo misma probé si estaba la caldera ya caliente. Entonces vino Sonken. Clara Sonken había entrado de monja junto con Ana Catalina, llamada a veces por la curia para dar informes secretos acerca de la vidente. Se creyó con atribuciones que no tenía y causó muchos disgustos a Ana Catalina, y avivó mayormente el fuego. Mientras hacía esto, me hablaba con melosa manera, que al fin me indujo a que yo misma llevase un tronco de leña al fuego. Entonces vinieron infinitos observadores y exploradores. Vi entre ellos al consejero. De pronto me arrebataron y me echaron en aquella caldera. Me encontré en verdad en un miserable estado. A cada momento me parecía que iba a morir. Algunas veces me sacaban hasta la cintura, otras veces me metían dentro hasta el cuello, y otras me metían hasta el fondo, y por la pena inmensa me sentía morir a cada momento. De pronto aparecieron las dos monjitas, Francisca y Ludovica, que tantas veces me habían ayudado en el pasado y que ahora también se dignaban ayudarme. Yo estaba con ánimo de resistir hasta el fin. Con todo, ellas me retiraron de la caldera, me tomaron de derecha y de izquierda por los brazos y me sacaron. Los que me querían coser quedaron al fin, aunque contra su voluntad, satisfechos. Se fueron diciendo: debemos renovar esta obra en otro lugar. Aquí hay demasiada gente. Vi que fueron a inspeccionar otra estancia más segura, donde pensaban encerrarme, pero vi que no lograrían su intento. (23) Ve arder la casa del consejero. Este consejero, Bonninghausen, fue obstinado adversario de la estigmatizada. De él dice Ana Catalina: el consejero, fumando tabaco, entró en mi pieza y se colocó a la derecha de mi lecho, y el farmacéutico a la izquierda. De pronto vi al diablo que se ocultaba detrás del consejero. Intervención de un alma. 28 de noviembre del año 1819. Vi una gran calamidad, un incendio. La casa del consejero ardía por los cuatro costados. Salía de allí una espantosa cantidad de astillas y de sustancias inflamadas, y caían y herían a las personas vecinas y lejanas. Aunque no suscitaban otros incendios, me dolía mucho por causa de este hombre y de que le resultase tanto daño, pero vi que el incendio no debía dañarle mucho a él mismo, sino que parecía suscitado para dañarme a mí. Entretanto he visto que un tronco enorme, semejante a un proyectil ardiente, venía en la dirección hacia mí y debía caerme sobre la cabeza. Un alma en ese momento se acercó y, poniendo la mano, recibió y desvió el tronco ardiente, que cayó al suelo, cerca de donde yo me encontraba. Aquella alma me dijo: esto no quema, he soportado otro fuego mayor, ahora me va bien. Reconocí con grande alegría el alma de la antigua campesina, que en mi infancia me había querido siempre, y que se había quejado conmigo de los disgustos que le causaba su propia hija. Yo le demostraba todo posible afecto, y a menudo la había aseado y limpiado de insectos. Esta alma, que hacía 30 años estaba separada del cuerpo, era extraordinariamente resplandeciente y bella. Me agradeció con alegría pura y simple. Me dijo cuánto se alegraba de poderme ayudar ahora a mí, que tanto la había ayudado con mis oraciones. Me dijo que yo debía consolarme, que tendría que sufrir toda clase de padecimientos, pero que todo lo debía recibir de Dios con calma y sin murmurar, que ella me ayudaría protegiéndome cuanto pudiera, añadiendo: no estoy solo para ayudarte, tú tienes una extraordinaria cantidad de almas que te ayudan. Mira, son todas estas por las cuales has rezado y aquellas a las cuales has ayudado. En el tiempo oportuno, todas te ayudarán. Entonces me mostró en torno gran cantidad de almas que yo había conocido. Las vi en diferentes estados y supe que todas me iban a ser de gran ayuda.
No podría decir cuánta abundancia de gozo y consolación divina saqué de la belleza y del esplendor del alma de esta buena anciana, que entre nosotros siempre habíamos llamado la adormidera. Mientras tanto, yo veía arder la casa del consejero con más fuertes llamaradas, y conocía en mí mismo que era esto un símbolo de las consecuencias de su perverso obrar, consecuencias que habrían destruido su persona y acabado con su felicidad. Sentía una gran compasión en el corazón por él, y dije a aquella alma que ella debía rezar y pedir a Dios e invitar también a todas las demás almas, con las cuales algo pudiera hacer, a unirse con ella en oración para que el Señor no imputase al consejero todo aquel mal que me había hecho y quería hacerme. Deseaba yo que el Señor, así rogado, le premiase como si me hubiese hecho solo grandes beneficios. Para conseguir esta gracia, me ofrecía a aceptar todo sufrimiento. Aquella buena alma me lo prometió y luego me dejó. Tuve después, con gran esfuerzo, que transportar al consejero hasta la cumbre de una montaña. Ya otras veces hube de hacer esto mismo con muchas personas. Así, hace mucho tiempo, tuve que transportar en visión al peregrino, antes que viniese a verme. Esto de llevar a uno significa guiarlo a su salvación con gran fatiga y trabajo. También Javier transportó muchas veces en visión a hombres de color sobre sus espaldas, aún antes que fuese enviado a convertir a los paganos. (24) Desacuerdo entre enemigos. Mis perseguidores me dejarán ahora en paz. He visto que tenían el intento de oprimirme y sorprenderme, pero están ahora en desacuerdo y se han separado. He visto que todo está bajo el símil de un fuego que estaba encendido entre ellos. El uno desconfiaba del otro y temía ser traicionado. Yo ya nada temía. Mi celestial esposo me había dicho que debía contenerme y esperar con paciencia, y que me sería dado algún tiempo de quietud, para que pudiese leer las 5 últimas páginas de mi gran libro misterioso que recibe del cielo cuando entra de religiosa. Vuelve a verlo en el monte de los profetas, entre los libros que custodia Elías. En ningún punto de sus visiones dice claramente qué cosas leía en ese libro. Tengo aún muchísimo que hacer.